llamado. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. Muy buenas tardes, amadísimos hermanos. Muy buenas tardes. Que la paz y la bendición del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos esta semana nuevamente aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor y el mensaje que Él nos trae a través de su palabra. La palabra que es la verdad, que es lámpara a nuestros pies, a nuestros caminos, y es donde está la respuesta a todas nuestras preguntas. Le damos gracias a ese Padre Celestial, ¿verdad?, que nos permite estar esta semana nuevamente aquí. Aquí con nosotros está nuestro hermano en las cámaras, Isaías. Muy buena noche, Isa. También buenas noches. Y en los controles tenemos a César. Y antes de comenzar oficialmente con la palabra de hoy, nuestro hermano Isaías va a hacer una oración de introducción. ¿Puedes pasar por aquí, Isa? Claro que sí. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de la gloria, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, honra y alabanza. Te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos brinda de estar nuevamente aquí para alabar y glorificar tu nombre a través de este programa. Bendice a cada uno de los radioescuchas, de los que nos ven por internet. Dale paz, tranquilidad, gozo y sobre todo entendimiento para que puedan entender los tiempos que estamos viviendo y puedan arrepentirse de ti, y en los días venideros que son malos, tú los guardes y los proteges. Bendícenos, fortalécenos y danos victoria en el dulce amor de tu amado Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén, amantísimo Padre. Gracias, Isa, gracias, mi por esa oración poderosa. Y es así mismo, hermano, necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo para llevarles a ustedes todo lo que vayamos a hacer, porque Él es el que nos dirige. Él es la persona divina que el Señor dejó para que nos revelara a nosotros la verdad en su palabra, para que nos guíe, para que nos sustente. Nosotros tenemos que estar más que agradecidos, porque mi hermano, si tú estás ahí sentado escuchando este programa, y si nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, ¿sabes por qué? Porque todavía no hemos entrado a la persecución que nos va a coger de sorpresa. La persecución cristiana que se está preparando, que se está montando de parte del enemigo para alcanzar al rebaño del Señor. Y el mensaje de esta noche va dirigido a ese rebaño, a ese rebaño. Tenemos que prepararnos. Los tiempos que vienen son tiempos bien difíciles. Ni siquiera yo diría que nos podemos imaginar lo que nos espera. Viene persecución y eso está establecido en la palabra, y ya sabemos que en otras partes del mundo se está llevando a cabo la persecución cristiana, las torturas, los asesinatos. Va a comenzarse a marcar a todo ser humano con el chip, porque parte de la persecución para nosotros viene a través del chip también. Pero también eso, mis hermanos, está en la palabra. El que no pueda entender que lo que estamos viviendo, ya el Señor desde el principio lo dejó establecido en su palabra, es que lamentablemente el enemigo le ha cegado el entendimiento. Por eso en varias partes de la palabra el Señor dice que el entendido entenderá. Así que ustedes oren y procuren por ser parte de los entendidos del Señor. Y eso solamente lo podemos considerar y lo podemos encontrar teniendo una relación, mis hermanos, tan y tan estrecha con el Padre, porque Él es el que nos va a sostener. Él va a ser, mientras más nos acerquemos a Él, mientras más estemos a Él, porque miren, mis hermanos, es lo que nos va a sostener. Él va a hacer que nuestra fe aumente. ¿Y por qué fe? Porque esa fe en Él es la que vamos a necesitar cuando comencemos a vivir cosas difíciles, porque en este momento las estamos viendo en otros lugares, pero va a llegar y está llegando, y lo vamos a ver en nuestros lugares, en nuestros países, en nuestras ciudades,
con nuestras familias. La persecución viene y te tienes que preparar. Te tienes que preparar con el Señor. El Señor sigue advirtiendo a través de sus profetas, de sus atalayas. Mis hermanos, el Señor está advirtiendo. No nos va a coger de sorpresa en el sentido de que ya Él te habló. Ya Él ha hablado a través de los mensajeros, los atalayas y los profetas. Y si habló fue para que nosotros fuéramos como las vírgenes prudentes y estuviéramos preparadas. No como las vírgenes insensatas que sabiendo aún que el novio venía, no se prepararon. Y así es como está la iglesia. Sabiendo que el Señor viene, pero que viene bajo juicio primero, no se preparan. Y solamente hablan de que el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos van a ser sorprendidos? ¿Cuántos van a ser sorprendidos cuando tengamos encima la aparición del anticristo, la manifestación, cuando aparezca el anticristo? ¿Cuántos feligreses, inclusive cuántos pastores van a decir, pero qué pasó si no nos íbamos antes? Por eso es que el Señor quiere que ahora se preparen. Y con el propósito de prepararnos, quiero compartir con ustedes para empezar esta noche un video. Y miren bien el mensaje. ¿Por qué? Porque ya con eso yo estoy trabajando con mi familia. Y escuchen el mensaje de este video porque ustedes tienen que hacer lo propio. ¿Qué tú le vas a decir a tu familia cuando comiencen a perseguirlos? ¿Qué tienen que hacer? Así que vamos a pasar las cámaras a la pantalla para compartir con ustedes el siguiente video. Oren, pídanle al Señor que los vaya preparando espiritualmente, porque mis hermanos, esto viene. Se recomienda ver con discreción. Nosotros estuvimos orando por un avivamiento, creyendo que Dios haría una gran obra en Siria. Luego vino la guerra. Ahora los terroristas están atacando hogares cristianos, iglesias y aún a nuestros niños. Su objetivo es vaciar Siria de cristianos. Nosotros odiamos el espíritu del Islam que está destruyendo nuestro país, pero amamos a nuestros vecinos musulmanes. Ellos vienen a nosotros y nos dicen, en el nombre de Alá, terroristas violan y matan. ¿Dónde está Alá? Nosotros le contamos acerca de Jesús y muchos vienen a conocerle. Aún otros dicen, nosotros estamos como viviendo un infierno. La voz de los mártires presenta la oración de Liena. Un día, mientras yo estaba orando, le pregunté a Dios qué podría hacer para ser su testigo, pero Él solo me preguntó, ¿me darás tu vida? Mientras oraba entendí que Él quería todo de mí y dije, sí, si el tiempo llega, yo estoy dispuesta a morir por Jesús. Al siguiente día, mientras estaba orando, pregunté a Dios otra vez qué podría hacer yo. Esta vez Él me preguntó, ¿estás dispuesta a darme la vida de tu esposo? No es fácil estar listo para morir. Mi esposo y yo oramos sobre esto juntos. Nosotros dijimos sí a Dios. El tercer día fue lo más difícil. En este día Dios me pidió si yo estaba dispuesta a darle la vida de mis hijos. Los terroristas saben quiénes somos y qué compartimos acerca de Jesús con los musulmanes. No es seguro para nuestra familia. Mi esposo y yo oramos y ayunamos y juntos acordamos dar a Dios nuestros preciosos niños. Él tiene la libertad para tomarlos. Cuando nosotros acordamos poner a nuestros niños en el altar, yo supe que tenía que decirles la verdad. Les dije que era posible que los hombres con espadas podrían atravesar nuestra puerta. Hombres quienes no conocían a Jesús. Podrían decir cosas malas acerca de nosotros y tratar de obligarnos a convertirnos al Islam.
pero a ninguna cosa que ellos escucharan nosotros deberíamos responderles. Deberíamos solamente decir que Jesús los ama y que nosotros los perdonamos. Les dije que nosotros podríamos ver sangre y algo de sufrimiento, pero esto sería brevemente. Que nosotros deberíamos cerrar nuestros ojos y cuando los abriéramos estaríamos con Jesús. ¿Seré una buena madre debiendo decir a mis niños cosas así? También les dije que siempre y cuando Dios nos quiera seguros, estaremos seguros, pero que Él tiene todo bajo su control. Aún durante el derramamiento de sangre, aún durante el asesinato, Él está guiando nuestro futuro. Esto es lo que significa ser cristiano en Siria. O esto es lo que significa ser cristiano. Por favor, ore por nuestra familia perseguida. Por favor, ore por los perseguidos en Siria, Irak y en todo el mundo. Aquí, mis hermanos, comparto con ustedes ese video con el propósito de concientizarlos. Eso es lo que vamos a enfrentar. Eso es lo que vamos a vivir. Tenemos que comenzar. Es que va a ser, hermanos, una persecución como jamás y nunca se ha visto. Una persecución como está escrita en la palabra. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que hablarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos maduros. No nos espera cosas buenas. Y lamentablemente de este su programa Voz de Alerta te he llamado, no esperen palabras de esperanza y prosperidad, sí esperanza en Cristo Jesús, que vamos a enfrentar situaciones bien difíciles, que posiblemente vamos a ser asimismo perseguidos y asesinados, pero tenemos que tener la esperanza que cuando, como dijo esa madre, a esos niños que cuando abran sus ojos van a estar gozando de la presencia del Señor, pero tenemos que prepararnos. Hay que coger, mis hermanos, las cosas en serio. Este fue el tiempo que nos tocó vivir y esto hay que trabajarlo desde ya. Y vamos a conseguir la dirección en la palabra del Señor, porque recuerda que en el libro de Apocalipsis, cuando suben los decapitados, se ven, estos son los decapitados que llegan al cielo. ¿Quiénes son? Son los santos de Dios, son los hijos de Dios. Esos somos nosotros. El propósito de la existencia y compra de guillotinas en todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y en todo el mundo, tiene su propósito. ¿Saben por qué? Porque mientras los hijos de Dios y los cristianos duermen placenteramente, el enemigo está montando todo, ya él tiene todo listo para cuando llegue el momento del anticristo manifestarse. Ustedes van a ver cómo van a sorprender, van a coger a la iglesia dormida, pero el Señor habla y solo los entendidos entenderán, solo los entendidos entenderán. Y esta noche, mis hermanos, los exhorto a eso mismo. Tenemos que agarrarnos del Señor, tenemos que meternos en su palabra, tenemos que seguir llevando el mensaje de alerta a cuanta persona encontremos en el camino. Viene juicio, y es un juicio fuerte, y viene lamentablemente por causa de la iglesia, Así que vamos a pasar con las citas bíblicas del mensaje que el Señor tiene para ustedes esta noche. Oren, pidan dirección,
discernimiento al Espíritu Santo, porque todo lo que les voy a presentar está en la palabra. Pero es importante que de la misma forma que yo me preparé para el mensaje de esta noche, ustedes vean cómo el Señor le está hablando a su iglesia en el mismo mensaje. Así que pasamos entonces a poner las citas bíblicas, tengan papel y lápiz, pero recuerden que siempre las pueden tener accesibles. Comenzamos, mis hermanos. Voz de alerta de llamado que se transmite a través de Radio Progreso 1410 AM y en vivo a través de King Christian Productions. Ya es tiempo que el rebaño del Señor esté listo para lo que se avecina. El Padre mismo nos probará. Nada más que nada menos que el Padre mismo. Zacarías 13, 8 y 9. Y esta palabra me la dio el Padre terminando el programa, mis hermanos, de la semana pasada. Y dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Quién es esa 1/3 parte que va a ser fundida como se funde la plata, que va a ser probada como se prueba el oro y que va a ser pasada por fuego? La iglesia del Señor. Ahí es donde nosotros vamos a estar, hermanos míos. Ahí es donde nosotros vamos a estar, en esa 1/3 parte. Así que tenemos que prepararnos para ser pasados por el fuego, para ser fundidos como la plata y ser probados como el oro, porque a esa 1/3 parte es a los que se le van a entregar las vestiduras blancas. Por lo tanto, debes entender que lo que nos espera es fuerte. Lo que le espera a la verdadera iglesia de Dios, al pequeño rebaño del Señor, es fuerte. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Isaías 32, del 6 al 7. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnios contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Escuchen bien, mis hermanos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnios contra Jehová, dejando vacía al alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Jeremías 8:11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz,
y no hay paz. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Ustedes saben a quién el Señor le está hablando. Le está hablando a la iglesia, hablándole que si hay paz, que hay prosperidad, que todo va a estar bien, cuando no lo hay, mis hermanos. No lo hay. Hemos visitado iglesias y el mensaje es el mismo. No están diciéndole la verdad al pueblo. No le están diciendo a la iglesia, no los están llamando al arrepentimiento. No le están hablando de santidad. Están hablando que nos vamos y que estemos listos. Que vienen ministerios buenos, que viene prosperidad, que viene abundancia, mis hermanos, y no es así. Y es mi deber como atalaya del Señor decirte, el Señor demanda santidad. El Señor demanda santidad, y como he dicho en programas anteriores, no es que vamos a ser santos como Jesús, es que santidad significa que separemos nuestra vida para Dios. Y cuando separamos nuestra vida para Dios, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos solamente agradarle a Él y vivir para Él, porque mis hermanos, estamos hablando de nuestra vida eterna. Seguimos aquí en Lucas 11:46, y Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Vieron ese versículo, mis hermanos? Y les digo algo. Cuando uno se mete en la palabra del Señor, por lo menos les hablo de la experiencia que yo he tenido como sierva del Señor. Yo oro antes de sentarme a leer su palabra. Yo oro y yo quizás parezco como una nena chiquita encima del Espíritu Santo, porque tú me tienes que aplicar esto, porque para eso tú estás aquí, tú me tienes que ayudar, porque después que yo me siento frente al escritorio y me pongo a leer la palabra del Señor, y eso mismo ustedes lo pueden vivir, es simplemente en la posición sincera que ustedes tengan para hacer esto. Miren, el mismo Espíritu Santo lleva a uno de un lado de la palabra al otro, y lees esto y el mismo te pasa al otro lugar, y sigues leyendo acá, y entonces comienza ese deseo de seguir buscando, y las cosas que Él señala. Si ustedes observan la línea de los versículos de hoy, las cosas que el Señor está señalando es para su iglesia. Es para su iglesia. Lo que estamos viviendo, lo que no está correcto y lo que tenemos que hacer. El Señor le habla a su iglesia. ¿Por qué Él le habla a su iglesia? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguna alma se pierda. ¿Y de quién es responsabilidad de cuidar el rebaño? De los pastores. ¿Y por qué viene el juicio a la tierra? Por la iglesia, porque no están haciendo su trabajo, porque cambiaron sus ojos de donde tenían que mantenerlos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Porque mi determinación es reunir las naciones.
Recuerden lo que hemos hablado del Salmo 83. Todo está ocurriendo como la palabra del Señor ya lo había establecido hace más de 2000 o 4000 años atrás a través de sus profetas desde la antigüedad. Sofonías 1, 2 y 14 al 17. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. ¿Qué ira tiene el Señor? ¿Qué ira tiene el Señor, mis hermanos? Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese fuego que nunca se apagará. Perdón, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque como bien les dije anteriormente, estamos hablando de nuestra vida eterna. De nuestra vida eterna o de nuestra muerte eterna. Muchas de estas personas en el terremoto reciente de Ecuador no esperaban ese terremoto. Y todavía hoy siguen saliendo noticias, Dios mío, de cómo siguen apareciendo los muertos. Y quizás uno se pregunta, ¿habrán muerto salvo esas personas? ¿Habrán tenido la oportunidad de entregarle la vida al Señor y de arrepentirse, mis hermanos? Porque no esperaban morir así. Y eso es importante, eso tenemos que tener nosotros conciencia de eso y concientizar. Por ejemplo, a mi nena que viaja de un pueblo a otro a trabajar, siempre le digo ora, trabaja en un hospital, le digo ora, ora, ora. Pero yo a las mías, miren, ya yo las tengo hasta el cansancio diciéndole que cuando caiga el juicio del Señor y ellas ven que donde están no tienen oportunidad, miren, que no luchen por salvar su cuerpo, su vida, no. Que ahí mismo comiencen a clamar al Señor para que les dé que salve sus almas. Que salve sus almas, que se arrepientan y salven sus almas. Porque nada me garantiza a mí que yo voy a estar al lado de mis hijas, protegiéndolas o cuidándolas o que estén cerca de mí. Yo no sé cuando caiga ese juicio, porque sí sé que va a caer. Cuando ese juicio caiga, nosotros no sabemos dónde van a estar nuestros hijos. Va a ser de madrugada aquí en Puerto Rico y la familia se entiende que esté en la casa, pero en el caso, por ejemplo, como el mío, que hay muchos en el mundo así, que los hijos son independientes, que ya son casados, que viven aparte, ¿cuántos días me tardaré quizás en llegar a donde ellas están? Y quizás para encontrarme que no hayan sobrevivido, o si sobrevivieron estén heridas, o mis nietas. La más pequeña tiene 1 año y 2 meses, la más grande tiene 8. ¿Qué pasará, qué pasará con ellos? No es fácil, mis hermanos. Por eso tenemos que alejarnos del Señor y recordarle las promesas que Él nos hizo, que nos va a guardar en el día de la prueba que viene para el mundo entero. Porque es aquí, en Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Mateo 23, del 35 al 36. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
hermanos, sobre esta generación. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, sobre los momentos y los días y los tiempos que nos tocó a nosotros vivir. Vuelvo y les repito, mientras el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, duerme placenteramente, el enemigo está preparando los últimos detalles de su ataque. Y nos va a sorprender, y el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra. El Señor nos advierte a través de sus mensajeros, de sus profetas, de sus atalayas, hermanos míos. No nos pueden coger de sorpresa, tenemos que prepararnos, tenemos que meternos en las guerras espirituales, tenemos que interceder, tenemos que clamar al Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar su presencia, mis hermanos, porque solamente teniendo esa relación con el Señor podemos estar seguros y confiados que Él nos va a guardar y que lo que nos toque vivir, Él nos va a sostener. Pero para poder contar con eso, nosotros tenemos que darle nuestra vida completamente íntegra al Señor. Tenemos que entregarle nuestro cuerpo, alma y espíritu y vivir, aprender a caminar con el Espíritu, aprender a vivir con el Espíritu, agarrarnos del Espíritu Santo, no sacar a nuestro Señor ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras acciones, ni de nuestros pasos. A donde quiera que vayamos, que el Señor nos acompañe. A donde quiera que vayamos, ves tú delante de mí, abre camino. A donde quiera que vayamos, Señor, tú eres el guardador mío. Tú eres mi refugio. Yo confío en ti. Tú eres la roca firme que me sostiene, Señor. Tu palabra dice que tú eres mi hacedor. Tu palabra dice que tú eres mi redentor, que tú eres el castillo mío, que yo clamo a ti, que tú me vas a responder. Tenemos que aprender a hablar con el Señor. Tenemos que clamar esas promesas, porque esas promesas son para los hijos de Dios, para los santos de Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No nos sorprendamos, porque ya estaba predicado, ya estaba profetizado. No podemos sorprendernos de lo que nos va a caer encima, porque ya el Señor lo habló y lo sigue hablando en estos días, y te sigue hablando a ti a través de sus mensajeros, sus atalayas y profetas. Y te voy a seguir enfatizando eso, porque a través de ellos es que el Señor le está hablando a su iglesia, que es la iglesia la que no quiere entender, que es la iglesia la que no cree que esto va a pasar, que es la iglesia la que va a ser sorprendida por el Señor en una madrugada. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te puedes imaginar tú esa gran tribulación? No te la puedes imaginar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. Va a ser lo peor que vamos a vivir, hermanos míos. Pero te hablo porque el Señor quiere que tú te prepares en esta noche. Te hablo porque el Señor quiere que tú vengas en arrepentimiento sincero y genuino. Te hablo porque el Señor quiere, hermanito mío, que aprendas a doblar rodillas y a tirarte al piso y a clamar por perdón y por misericordia, a clamar por tu vida, a clamar por la vida de tus hijos, por la vida de tus hermanos, a clamar por la vida de tus vecinos, mis hermanos. El Señor quiere que te vayas de rodillas delante de su presencia. El Señor quiere, ¿sabes qué? Que te levantes de madrugada, que sacrifiques tu cuerpo, que sacrifiques tu sueño y te vayas a buscarlo a Él, porque Él se te va a manifestar, pero tienes que irte tú de rodillas, clamándole, humillado, arrepentido, buscando al Señor. El tiempo se nos agota, mis hermanos, y no quiero que, por cuanto yo desearía que nos coja de sorpresa, no quiero que nos coja de sorpresa, mis hermanos. Tenemos que prepararnos, y miren, ya el Señor empezó a callar a sus profetas, ya el Señor empezó a callar a sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él va a actuar.
Este silencio que va a comenzar ahora es porque Él va a actuar, que no te coja a ti de sorpresa, mis hermanos. ¿Cuántas madres están clamando porque sus hijos no les sirven al Señor, porque sus hijos son inconversos? Pero ¿sabes qué? No desistas, no dejes de hacerlo, porque esas lágrimas tuyas que tú derramas con ese corazón, como hizo Ana en el altar. Ana lloraba con su corazón, ella desahogaba su corazón delante del Señor y le clamaba por un hijo, y el Señor se lo dio, y ella se lo ofreció a Él: dame este hijo y yo te lo voy a entregar a ti. Pues madre, sigue clamando por tus hijos que no han venido a los caminos del Señor. Sigue clamándole al Señor por tus hijos y dile: Padre, cuando vengan yo te los voy a entregar a ti, van a ser tuyos, mi Señor. Úsalos como a ti te plazca, para tu gloria y tu honra, pero no te resistas, no dejes que el enemigo te ponga cansancio, no dejes que el enemigo diga: mira, hasta aquí, ya yo no puedo más, ya yo no sé qué más hacer. Sí, mientras haya vida y esperanza, tenemos que seguir clamando por nuestra familia. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? La clave está en nuestra relación con el Señor, en entregarnos incondicionalmente al Señor, en caminar en el Espíritu con el Señor, mis hermanos, en humillarnos ante su presencia, en reconocer su gloria, en alabar su nombre, en decirle: Señor, mi vida, mi alma, mi cuerpo, todo te pertenece, Señor. Todo lo que yo tengo es tuyo, Padre amado. Úsame como a ti te plazca, Señor. Úsame para tu gloria y tu honra, Señor. Estoy aquí dispuesta. Prepárame, Señor, prepárame para ser guerrera espiritual. Yo quiero luchar por los tuyos, yo quiero ir a la brecha por mis hermanos, yo quiero ir a la brecha por mis hijos, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. Tenemos que trabajar, vamos a levantarnos, hermanos, vamos a levantarnos en nuestros dos pies y vamos a luchar, vamos a dar esa guerra, el Señor nos va a dotar con su poder a través de su Espíritu Santo, con su autoridad. Vamos a poder luchar, pero tenemos que levantarnos, tenemos que tomar al Señor en serio y tenemos que dar la buena batalla, porque el Señor nos prepara a través de su palabra. Preparémonos con su palabra, metámonos en ella, mis hermanos. Lucas 12:47 nos dice: aquel siervo, y escucha bien, mi hermano, este versículo, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Si escuchas esto, no tienes excusas. No vas a tener excusas delante del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Isaías 1 del 16 al 17. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Qué le espera de nosotros como pueblo? Pues ¿sabes qué? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, y escucha bien, mi hermano, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y a vosotros que sois atribulados, dad los reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor te dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que de veras le invocan. Por cuanto, pueblo mío, te dice el Señor, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerda, si tú tienes tu vida entregada al Señor y has ido a cuentas y estás constantemente buscando su presencia, el Señor te va a guardar. El Señor te va a guardar en esta hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿A quién va a guardar Él? A sus santos, a sus hijos, a los que hicieron todo lo que les leí anteriormente, a los que vivieron una vida en santidad, a los que vivieron en la verdad, a los que hicieron las cosas bien, a los que cumplieron con todo y uno de sus mandamientos. Apocalipsis 7 del 14 al 17 nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, ahí estamos nosotros, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aleluya. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vale la pena el sacrificio, porque es nuestra vida eterna, mis hermanos, donde queremos y anhelamos pasarla delante de la presencia del Señor. Él va a ser nuestro pastor. Qué hermoso, mis hermanos. Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Preparemos a nuestra familia para las cosas que vienen. No nos cansemos, mis hermanos, de hacerlo. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará.
hirió y nos vendará. Vamos a pasar por esa prueba. Vamos a pasar por esas pruebas y esas tribulaciones, mis hermanos. Pero confiamos en Él. Confiamos en Él y tenemos que pedirle que nos dé fortaleza, que nos dé entendimiento, que nos ayude a buscar la forma de cómo poder explicarle a nuestra familia las cosas que se avecinan, para que ellos a su vez hagan lo propio y arreglen sus vidas con el Señor. Hay muchas parejas hoy, jóvenes y parejas maduras, que están viviendo en fornicación. Hay muchas parejas hoy que están cometiendo adulterio, que se mienten. Muchos también están dentro de la iglesia cometiendo estos pecados. A los altares del Señor se están subiendo personas en adulterio y en fornicación. Y la palabra del Señor, por más dura que sea, es clara, es fija y específica cuando te dice que ningún adúltero ni fornicario entrará a los reinos de los cielos. Tenemos que empezar a tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos que comenzar a tomar decisiones en nuestra vida para poder tener nuestra salvación eterna. Si tú estás, y quiero mencionar esto porque entre las personas que están en mis redes sociales y me escriben en chat, tienen estas situaciones, y no es por uno, precisamente lo digo porque son varias personas que me escriben precisamente, son parejas jóvenes que no se han casado y me escriben, ¿qué hacemos? Porque estamos en pecado. Miren, mis hermanos, seguir a Jesús, Jesús nos dijo que todo aquel que me quiera seguir tenía que hacer algo, ¿qué? Tomar su cruz. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Es por la salvación de uno. Recuerda que la salvación es individual, que ni el pastor te va a salvar a ti, ni te va a salvar la pareja tuya. Esto es algo entre tú y el Señor. Y cuando nosotros queremos, cuando ya tenemos el Espíritu Santo que nos está inquietando, que nos está molestando, porque estamos mal en una relación delante del Señor, yo les aconsejo que primero se sienten como pareja y decidan casarse, porque tenemos que hacer las cosas bien delante del Señor. Pero si tú estás sintiendo esa inquietud de que ya el Espíritu Santo te está molestando a ti con la relación que estás teniendo y la otra parte no quiere contraer matrimonio, ahí es donde tú tienes que decidir, o Él o a Jesús. Y ahí tienes que decidir, yo me voy con Jesús. Y tienes que salir, mis hermanitos, de esa relación. Quizás en esa separación la otra persona recapacite, se dé cuenta que había que tomar unas decisiones y no lo hice, y pudo cambiar de opinión. Pero lo importante es, no juegues con tu salvación. No juegues con tu salvación, y principalmente no pongas a nada ni a nadie primero que el Señor. El Señor tiene que ser primero en nuestras vidas. Vamos aquí entonces, hermanos, estos son los textos bíblicos. El mensaje del Señor es claro. Viene con ira. Va a pasar a su iglesia por fuego. La va a pulir como se pule la plata y la va a probar como se prueba el oro. Pero tú tienes que arreglar tu vida para que Él pueda cumplir su promesa de guardarte. Porque si buscas desde ahora vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, Él te va a guardar. No todos sabemos, o nadie sabe, si quizás en esos momentos tengamos ese último minuto para arrepentirnos. Pero si no lo tenemos, desde ahora comencemos a caminar en el camino del Señor, en la senda del Señor. Y así que para seguir, porque estamos próximos a terminar, vamos, mis hermanos, a decirles cómo está el mundo hoy. Porque las cosas cada vez están como se supone que deben estar para que se cumpla, ¿saben qué? La palabra del Señor. Y aquí tenemos las noticias. ¿Saben lo que pasó hoy? Último momento. Estados Unidos cierra la Casa Blanca por razones desconocidas.
La residencia oficial del mandatario estadounidense ha sido bloqueada por segunda vez en menos de 24 horas. Esto es Casa Blanca. Pero aquí nos enteramos. La Casa Blanca ha sido cerrada este miércoles debido a un incidente de seguridad desconocido por el momento, informa Reuters. Según la información disponible, en el momento del cierre, el presidente estadounidense Barack Obama se encontraba en el interior del complejo y por las fuerzas de seguridad procedieron a bloquear las instalaciones por algún objeto que habría sido lanzado a través de la cerca. El cierre fue motivado por un paquete que contenía documentos y un teléfono móvil y ha sido arrojado sobre las vallas de seguridad, reporta CNN. Un terremoto, la tierra sigue temblando, mis hermanos, el Señor nos sigue hablando. Un terremoto de magnitud 5.2 sacude Argentina. Un terremoto de magnitud 5.2 se ha registrado este miércoles, hoy, en el departamento de los Andes, en concreto 52 kilómetros al oeste de la localidad de San Antonio de los Pobres, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo ha tenido lugar a las 10:13 de la mañana y su hipocentro se ha localizado a una profundidad de 176.9 kilómetros. La tierra sigue temblando. ¿Por qué? Porque hubo otro sismo hoy también, magnitud 6.0 en Mexicano, en el Pacífico mexicano. Este sismo ha sacudido las costas del estado mexicano de Chiapas. La madrugada de este lunes, informó el Servicio Sismológico Nacional de México. Este fue el lunes, mis hermanos. 4 muertes en Ecuador por lluvias fuertes. Ellos desde que pasó el terremoto no ha detenido la lluvia y ya a la fecha del 26 de abril han muerto 4 personas por las fuertes lluvias, pero también tenemos lluvia en Colombia, ya ha dejado un número de 14 muertos. Las lluvias no se detienen, han dejado 14 muertos, 31 heridos, 21 viviendas destruidas y 39 carreteras afectadas. La tierra está gimiendo, fuertes lluvias dejan 6 muertos en Haití, la gente muriendo por la lluvia en Haití como consecuencia. Mueren 6 personas como consecuencia de las lluvias torrenciales que cayeron en Puerto Príncipe, informó el Ministerio del Interior. Meteoro que por poco impacta Nueva York, esto fue el sábado, causa un mini tsunami. Nueva York estuvo a punto de ser golpeado por un meteorito en la noche del sábado que posteriormente causó un pequeño tsunami de 90 pies de altura. Harvard confirma que habrá un megaterremoto, se están preparando, el gobierno se está preparando, afirman que el megaterremoto tendrá una intensidad de sobre 8 grados en escala Richter para tener una medición más acertada. Se dice que será de 9.5 grados, el cual precederá de una serie de sismos más pequeños sin contar la regular y obligatoria réplica. Suiza. Un corte de energía masivo sacude Zurich. La ciudad entera se quedó sin electricidad, por lo que el tráfico fue interrumpido debido a que los semáforos también dejaron de funcionar. Se esperan 3 huracanes intensos para la próxima temporada. Para la próxima temporada de huracanes se esperan 16 eventos ciclónicos en el Océano Pacífico, cercanos a la costa mexicana, de los cuales se pronostican 5 huracanes moderados y 3 intensos categorías 4 y 5. La persecución continúa, pastores son enterrados vivos en China. Una pareja de pastores de la iglesia Beitou terminaron siendo enterrados vivos en la ciudad de Shumarian, en la provincia de Nan, región central de China. Ambos protestaban contra la demolición de su iglesia. Qué lástima. Pero como sigue por aquí el pecado y el enemigo haciendo fiesta con las personas, el ex senador de Estados Unidos se casará con un hombre de 50 años menor. ¿Ustedes pueden creer eso? A sus 90 años, ese señor que ustedes ven ahí en la pantalla, el ex senador estadounidense Harris Hofford, se apresta a dar un cambio drástico a su vida. Casarse con un hombre 50 años menor que él. A esa edad se va a casar con otro hombre, mis hermanos, 50 años menor que él, que el enemigo ha hecho fiesta. Pero miren, si aquel viejito es atrevido, miren, más atrevidos son estos, miren esto. Cantante Karina anuncia, la cantante Karina
anuncia cambio de sexo de su hija. La cantante y actriz peruana, pero también de nacionalidad venezolana, Karina, hizo público en las redes sociales que ha comenzado la transición formal y física de su hija Anat, de apenas 11 años. La madre aprueba el cambio de sexo de su hija de 11 años. No hay temor de Dios. Y no lo hay, ¿saben por qué? Porque una niñera de 19 años violó reiteradas veces a un niño de 9 años. La joven, contratada por los padres de la víctima para que la cuidara mientras no estaban en casa, obligaba al pequeño a mantener relaciones sexuales con ella. El repudiable caso ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, y se descubrió tras 6 meses de investigación. Miren la depravación, la aberración, las mentes dañadas que hay, hermanos míos. Es que el Señor viene con juicio definitivamente. La demoníaca modificación del cuerpo se convierte en una moda. Miren, esa lámina que esa foto que ustedes ven en la pantalla, hay que entrarse al internet y ver todas las cosas que se están haciendo los adolescentes para parecerse, ¿saben a qué? A demonios. Esto es una moda, modificar ahora el cuerpo, eso es una moda, eso es algo que cuando yo veía las otras fotos, decía, yo no puedo poner estas cosas, yo no puedo, porque miren mis hermanos, uno se pone a ver estas noticias y uno se quebranta por dentro. Target, escuchen esto, los clientes transgéneros pueden usar el baño que deseen. Target Corporation dijo el martes que los empleados transgéneros y los clientes pueden usar el baño que se corresponde según su identidad de género, convirtiéndose en el primer minorista grande en intervenir en un asunto que se ha convertido en el centro de un debate nacional. O sea, ya ellos dieron la luz verde. El hombre que se sienta mujer y quiere ir al baño de las mujeres puede pasar para el baño de las mujeres y viceversa. Argentina, equipo de fútbol, escuchen esto, equipo de fútbol ordena a sus seguidores a que se implanten el chip. El club argentino confirmó a través de su cuenta de Twitter que implementarán una nueva forma para que los simpatizantes ingresen al estadio. Lo harán a través de un chip implantado en el cuerpo. La iglesia está durmiendo placenteramente y el enemigo está haciendo su trabajo a toda carrera. Siria responde a Netanyahu, nunca renunciamos a los altos del Golán. ¿Se recuerdan la semana pasada? La semana pasada terminamos cuando Benjamín Netanyahu dijo que el Golán le pertenece a ellos siempre, que va a ser siempre de ellos. Pues ya le contestó, responda a Netanyahu, nunca renunciamos a los altos de Golán. Siria reacciona ante las alegaciones del primer israelí, Benjamín Netanyahu, sobre los altos de Golán, asegurando que nunca dejará de resistir ni renunciar a su territorio ocupado. Recuerden, Salmo 83, todo esto va juntito. La Biblia está a punto de ser prohibida al público en los Estados Unidos. La Biblia, se lo estoy diciendo, la iglesia duerme placenteramente y el enemigo está haciendo su trabajo. La Biblia está a punto de ser prohibida al público en Estados Unidos. La película Dios no está muerto toca la realidad que ahora mismo los Estados Unidos de América enfrenta contra los cristianos, la batalla sin cuartel que ha levantado los ateístas y los satanistas contra el cristianismo. Y aquí terminamos, hermanos, con las noticias de esta semana. Como bien estamos viendo, mis queridos hermanos, la situación cada día va a empeorar. Tenemos que prepararnos. Diariamente tenemos que ir a la presencia del Señor. Díganle al Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, a vivir una vida contigo, a caminar contigo. Enséñame a buscar la manera para agradarle al Señor. Enséñame a estudiar tu palabra. Revélamela.
Dame esa sabiduría que necesito. Enséñame a prepararme para enfrentar las cosas que vienen. Pon en mi boca palabra para llevarle a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos o a mis padres, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis niños, porque hasta a nuestros niños, hermanos, tenemos que hablarles. Lo que viene es bien triste. Y vuelvo y les digo, no podrán escuchar de aquí nunca que las cosas van a mejorar, porque para eso el Señor no nos ha llamado. El Señor no nos ha llamado. Voz de alerta fue un nombre que el Señor le dio a esta sierva a través de un hermano en unas horas de madrugada de otro país, que me dijo, el Señor le dice, voz de alerta te he llamado, porque es necesario que hables al pueblo de los acontecimientos que van a venir. El Señor, yo no tuve que ponerle señales al Señor para que me confirmara el mensaje de juicio que le entregara a nuestro hermano Efraín Rodríguez. Cuando yo lo escuché por primera vez, mis hermanos, el Espíritu Santo me dio al instante convicción de ese mensaje. He pedido al Señor que a veces me muestre en sueños parte de lo que va a venir, porque uno pues quisiera prepararse. Y en 2 ocasiones en madrugada me mostró la ola enorme. La ola enorme, era una pared que yo miraba hacia arriba y no tenía fin. Y en una visión, porque yo estaba despierta, me mostró el terremoto. Yo vi como todo, en un garaje de gasolina que yo estaba, todo empezó a brincar y a temblar. Y yo lo veía, y mi guagua se iba para adelante, para atrás, pero la gente que caminaba frente a mí iban caminando normalmente. Pero yo tenía una persona en el teléfono y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y él me dice, ¿pero qué te pasa? Yo le explico, me dice, no, eso es una visión que el Señor te está dando a ti. Porque le pedí que me mostrara para uno prepararse, pero les voy a decir algo, no hay forma de prepararse para esto. Solo nos puede salvar y solo nos puede sostener nuestra confianza en el Señor. Así que esta noche yo lo exhorto a eso mismo. Tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. Tenemos que comenzar a buscar de la presencia del Señor. Tenemos que humillarnos. Busquémonos en la madrugada, porque en la madrugada Él se deja sentir. Vayan, no se sienten en la cama a orar. El que pueda, váyase de rodillas. Y si es posible aún, su cabeza sobre el suelo, como hacían los antiguos profetas. Humillación total delante del Todopoderoso, del Soberano. Así que mis hermanos, hasta aquí llega hoy nuestro programa. Va a ser de 1 hora. Contando con el favor del Señor, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Busca a Jesús. Su palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él esté cercano. Hazlo. No dejes pasar el tiempo. No pierdas la oportunidad. Busca tu salvación y después que la tengas, cuídala con temor y temblor. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Y nos estamos viendo la semana que viene, contando siempre con el favor del Señor. Nos despedimos con esta alabanza. Pasada para allá,